Buenas tardes. Contamos hoy con una sesión nueva de esta temporada de Conversaciones a la Intemperie. Y en realidad se trata de un libro y de una sesión que teníamos y que nos vimos forzados a postergar por razones varias. Y se trata del libro de la ensayista y profesora Gael Le Calvez. Y es el libro en torno al zapatismo titulado Escritura sin rostro, el antagonismo como estrategia subversiva del, del zapatismo. Un libro que acaba de ser publicado hace unos meses en la editorial de la Universidad de North Carolina, o Carolina del Norte, en Chapel Hill. El libro de Gael es un libro que de alguna manera, o bueno, de maneras contundentes se conecta con la constelación de temáticas y problemas que hemos venido reflexionando a lo largo de esta serie desde hace muchos años, incluso desde el comienzo, ¿no? Y yo creo que es, sin lugar a duda, uno de los libros, no solamente recientes, sino del debate y de la reflexión latinoamericanista, que ofrece una lectura de pretensión teórica y mm, versada, digamos, en los debates de la teoría contemporánea de manera más profunda de los que tengamos noticias para pensar ese fenómeno del zapatismo, así también como su sobrevida, ¿no? Y sus dispersiones en el presente, no solamente en el movimiento feminista contemporáneo latinoamericano, sino también en, digamos, la implosión de revueltas y de apuestas subversivas que han tenido lugar en los últimos años y en especial en la última década. De manera que el libro de Gael es un estudio incisivo que cuestiona, también hay que decirlo, ese también es su dimensión minoritaria y nítida, ¿no? Cuestiona la matriz hegemónica identitaria del campo de estudio latinoamericano y que hoy en día tiene una actualidad más allá de ese campo, si es que existe todavía, pero que tiene una inscripción en el presente para cuestionar, desmantelar, de alguna manera destituir, ¿no? Desde el pensamiento la matriz de un nacionalismo que ha regresado de manera feroz a casi todas partes de Occidente, ¿no? Eh, por otro lado, como mismo el título lo indica, y con esto termino la pequeña introducción, el libro de Gael es también una reflexión contundente en torno a la noción de escritura, que en lugar de ejercer una negatividad a la institución literaria, a la configuración de la ciudad letrada, como se practicó durante tantas décadas en el campo de estudio, Gael, sobre todo en la última parte del libro, ofrece algo así como una aporía y un anhelo de lenguaje y de escritura que nos confronta también con, yo diría, uno de los temas eh, más necesarios y más urgentes del presente, que es el estatuto ético del lenguaje y de la poética, en el sentido más amplio posible. Entonces, bueno, en la sesión de hoy estamos pocos, pero de alguna manera haciéndole honor a ese estatuto de minoría del zapatismo y del resto. Y está con nosotros, además de la autora, Gael de Galvez, que enseña en la Universidad de Texas literatura latinoamericana y cultura de México. Es también, como sabemos algunos, una impresionante y muy singular poeta cuyos libros hay que leer. Y también nos acompaña Daniel Runels, que enseña en el Centro de Estudios Globales y en el Departamento de Lenguas en la Universidad de Texas A&M y que está llevando a cabo investigaciones sobre psicoanálisis, poshegemonía y temas también candentes del latinoamericanismo contemporáneo. Así que en la sesión de hoy tendremos la intervención de Daniel, luego yo también meteré la cuchareta, como se dice a veces en el Caribe, y luego conversaremos con Gael. Buenísimo, gracias. Sí, yo tengo preparado aquí una intervención, no sé, de unos 10 minutos para comenzar la discusión. En Escrituras sin rostro,
Gael Le Calvez propone que la famosa máscara del subcomandante Marcos puede servir como metáfora para una forma de escritura, una forma que ella describe como una escritura que abandona la idea tradicional de autor y que cuestiona la ideología del mestizaje, de la modernidad y del neoliberalismo. Propone que, cito, la escritura sin rostro rechaza la manera tradicional de ocupar un espacio de poder y que elabora su propio sistema de pensamiento político y literario. Fin de cita. Según Le Calvez, la escritura sin rostro cuestiona la ideología del mestizaje, ya que busca romper con la prioridad que el Estado mexicano le ha dado como paradigma nacional en las secuelas de la Revolución. Cuestiona la modernidad al señalar las promesas incumplidas de las grandes narrativas heredadas de la Ilustración y cuestiona el neoliberalismo al emerger en la escena política internacional en el momento en que México, Estados Unidos y Canadá formalmente establecen un pacto regional que responde a las lógicas del neoliberalismo que ya venían anunciándose desde hace por lo menos 2 décadas. Le Calvez sugiere que la escritura sin rostro no solo prepara el escenario para un posible pensamiento otro, sino que al negarse a ocupar el poder, esta escritura también crea un pensamiento otro, un pensamiento que se mantiene fuera del alcance de los aparatos ideológicos e institucionales que intentan capturar todo, que intentan convertir todo en una cadena de equivalencia general. De aquí empiezan a vislumbrarse los vínculos que el libro propone entre la escritura sin rostro y los conceptos relacionados de posthegemonía e infrapolítica que la autora traza en el primer capítulo. La posthegemonía siendo definido por Alberto Moreiras como, en inglés, a pragmatic refusal of domination, y la infrapolítica como la diferencia absoluta entre vida y política. Para la Calvez, la escritura sin rostro se acerca a estas posiciones, intenta establecer una posición más allá de las lógicas de captura que acechan todo pensamiento no hegemónico. Una de las obvias referencias para el análisis de Le Calvez es un autor que cita un par de veces, pero cuya huella se hace sentir en casi todo momento, que es Jacques Derrida. En La escritura y la diferencia, Derrida describe al discurso como un bricolage, oponiendo al bricoleur al ingeniero, quien es para Derrida un mito. La escritura es un bricolage, ya que es resultado de la necesidad de tomar prestados los propios conceptos del texto de una herencia más o menos coherente o arruinada. El close reading que hace Le Calvez de las declaraciones zapatistas nos dirige a los varios elementos lingüísticos, políticos, literarios, económicos y sociales de que son construidas las declaraciones. La multiplicidad se resalta aquí, el movimiento, la falta de anclaje, todos estos términos que tanto se asocian con la deconstrucción. Por eso se me hace interesante el hecho de que el libro no cita directamente al corto ensayo de Derrida que lleva el título Firma, acontecimiento, contexto. Quizás podemos hablar de esto después en la conversación. Le Calvez nos dice que la distancia con la autoría produce una escritura que como movimiento se renueva continuamente en sus firmas. En su ensayo, Derrida enfatiza la iterabilidad del lenguaje, la noción de que para que el lenguaje funcione con todo su potencial comunicativo, debe ser capaz de funcionar en la ausencia absoluta del destinatario o del conjunto empíricamente determinable de destinatarios. Esto, por supuesto, abre la escritura precisamente a lo que Platón denuncia en el Fedro, lo que Derrida llama desviación esencial, creo que es el término en español, en inglés es essential drift. Debido al requisito de que el lenguaje sea repetible, o incluso la posibilidad siempre presente de que un fragmento de discurso sea citado
y arrancado de su contexto original. Derrida argumenta que la desviación esencial que muchos ven como una característica única de la escritura, en particular, es en realidad constitutiva de toda marca hablada o escritura en general. De esta manera, todo discurso cae en la misma trampa, siendo el fracaso no una suerte de foso o lugar de perdición externo del que la locución podría siempre no salir, sino más bien la posibilidad positiva y la estructura interna. En la escritura, continúa Derrida, una firma significa la presencia original del autor y pretende garantizar la singularidad del evento de escritura, de forma muy similar a cómo la presencia física de un hablante supuestamente vincula el lenguaje al significado. Pero las firmas también son problematizadas por la imposibilidad de su rigurosa pureza. Una firma representa un evento singular, pero como todo lenguaje depende de la repetibilidad o la iterabilidad para tener alguna posibilidad de transmitir significado. Resulta curioso entonces pensar este corto ensayo de Derrida, dada la trayectoria del libro que Gael, la trayectoria del libro de Gael, ya que primero hace los análisis de las declaraciones zapatistas, para luego ver cómo se establece un diálogo con las varias firmas, entre comillas, las varias firmas zapatistas y los otros textos analizados en el resto del libro como Todos somos Marcos, Marcos Fashion, La guerra y las palabras, los manifiestos del Me Too mexicano, etc. Eso quizás sería un tema para conversar, el texto de Derrida sobre la firma y el contexto del libro, ¿no? Pero son dos otras cosas que me gustaría plantear para la discusión. Un comentario sobre la infopolítica y otro comentario sobre la anarquía. Primero, mientras que la infrapolítica comparte con la deconstrucción la reticencia de convertirse en concepto, una premisa central de la infrapolítica es que la figura del sujeto político ha sobresaturado tanto los estudios culturales como la vida cotidiana. Siguiendo la definición, entre comillas, deliberadamente tentativa de la infrapolítica de Alberto Moreiras, que sostiene que a pesar de la pulsión del capital por volver todo calculable y la presión de la política por reducir la vida a identidades fijas, siempre persiste una diferencia absoluta entre vida y política. Me pregunto si podemos hablar más en la conversación de la decisión de los zapatistas de entrar de lleno en la política nacional mexicana en 2018. Los zapatistas apoyaron a la candidata María de Jesús Patricio Martínez para la presidencia, una elección que, por supuesto, no ganó. Mi pregunta es, ¿cómo entender esta decisión si estamos planteando que hay una resonancia entre los discursos zapatistas y como bien nota el libro, la infopolítica caracteriza, lo que la infopolítica caracteriza como el paso atrás respecto a la política? En el segundo capítulo del libro hay una hipótesis tentativa, y cito de la autora aquí. Dice, la fortaleza del zapatismo radica en que no deja de ser un movimiento, es decir, no quiere fijarse, ocupar un espacio de poder o dejar de transformarse. Fin de cita. Aquí podemos ver la continuidad entre la deconstrucción y la infrapolítica y abre un tema muy interesante. Admito aquí que parte de mi interés en plantear esta pregunta surge de mi viaje reciente a Chile, donde ahí sigue habiendo mucha discusión sobre las secuelas de la revuelta de 2019, una de las tantas revueltas que comentó Gerardo al principio en su introducción. La cuestión ahí es sobre cómo se puede mantener la ética de la revuelta frente a las fuerzas y las lógicas que buscan y en gran medida han logrado desactivar las formas colectivas de imaginar o auto-organizar otro mundo que surgieron en ese contexto
o ese acontecimiento, para usar el término de Badiou. So, entre México y Chile son contextos con obvias diferencias, right? Pero comparten una cuestión que nos abre el libro que estamos aquí comentando. En términos simples, la hegemonía versus la no hegemonía. Y mi último comentario, sobre la anarquía. Me pregunto si lo que Le Calvez llama la escritura sin rostro puede entenderse también como una escritura anárquica o anarqueica. So, aquí no me refiero directamente al anarquismo político que heredamos de Proudhon, Bakunin, Kropotkin o en el contexto mexicano los hermanos Flores Magón, por ejemplo, entre otros. Me refiero más bien al término que forma la base etimológica del anarquismo, que es el arqué o el arjé. El récord filosófico del término griego arché empieza al menos con Homero, Heródoto, Píndaro, que significa aproximadamente dirigir, mandar, dominar en sus diferentes contextos. Pero como señala Rainer Schurman, que es un escritor que varios conocemos, como señala Rainer Schurman, con Aristóteles el término adquiere un significado particular y un significado combinado. Dice Schurman, la innovación aristotélica consiste en unir los dos sentidos, que es inicio y dominación, en un mismo concepto abstracto. Mi pregunta, ¿la escritura sin rostro es anarqueica entonces? Sin importar realmente aquí si uno quiere caracterizar o no a los zapatistas como anarquistas en el sentido político, ¿es una escritura que rechaza lo que Aristóteles describe como la doble función del arqué? Quizás podemos hablar de esto también durante la conversación. Pero termino mi breve intervención sugiriendo que a mí me parece que sí es una escritura anarqueica, una escritura que evita lo que sería una paradoja interna del anarquismo, que es justamente como también señala Schurman, es algo que se convierte en un paradójico principio no principial. So, para concluir entonces, le agradezco a Gerardo la invitación de participar en la conversación y también a Gael por haber escrito un libro que da tanto para pensar y comentar. Gracias a los dos. Estupendo. Gracias por ese comentario, Daniel, que de alguna manera en su coherencia me ahorra a mí también algunas palabras, ¿no? Porque lo que yo quería decir, o sea, más bien hubiese dicho de peor manera algunos de los puntos que ya tú has puesto sobre la mesa, ¿no? Y que has inscrito y desplegado con tanta claridad, ¿no? Bueno, yo creo que todo libro tiene su recorrido subterráneo, sus movimientos en caracoles, si pudiéramos decirlo también, haciéndole un juego a la experiencia zapatista, ¿no? Y así también como muchos méritos, ¿no? Y si es así, y si incluso los méritos, los caracoles y las corrientes subterráneas o esotéricas habitan al interior de cada libro, obviamente es imposible hacerle justicia a todos los que tienen el libro de Gael. Por lo tanto, mi lectura también es desfigurada e interesada al mismo tiempo y quiero detenerme en tres vórtices que me parecen fundamentales, ¿no? En esta contribución ineludible, como decíamos ya, del libro de Gael, ¿no? Y a la manera de, ¿cómo se dice? De los apuntes, bueno, no apuntes, eso sería demasiado formal, pero de las pequeñas listas que llevamos al supermercado, yo diría que quisiera explicitar tres puntos, ¿no? El primer punto es o el primer mérito que tiene el libro de Gael, es que toma al zapatismo no como, ya lo mencionaba Daniel, con mayor eficacia que lo que voy a hacer acá, pero toma el zapatismo no como un nuevo sujeto de la política, ni como un fenómeno meramente sociológico de la realidad latinoamericana o mexicana, que de alguna manera podría restituir la capacidad de acción ante el Big Bang del neoliberalismo y del principio anárquico que ahora vuelve indisoluble
la relación entre la autonomía de la sociedad civil y del Estado, ¿no? Lo que Gael se refiere, siguiendo a Carlo Gali y a Gareth Williams, como el colapso de la arquitectónica política, sino que más bien sitúa al proyecto zapatista fuera de esa inscripción meramente representacional de la historia y lo coloca en una constante disyunción, ¿no? En esa constante disyunción ya hay un gesto de que el zapatismo se hace cargo del colapso de la modernidad. Si por modernidad entendemos el diseño, ¿no?, de las autonomías de acción, en el sentido de Max Weber, ¿verdad? Lo dice de manera muy clara Gael en la página 52, por ejemplo, ¿no? Y de una manera muy clara y muy intuitiva, es decir, sin el peso académico y ensayístico vetusto, ¿no?, de algunas prosas. Dice Gael que, por ejemplo, para el zapatismo y en las declaraciones de la selva lacandona, todo está trastocado, ¿no? El espacio político se mantiene fuera del sistema partidista. En el literario se evita construir un discurso antagónico que se convierta en una nueva hegemonía. Y así también lo literario se desplaza a lo escritural, ¿no? De manera que estamos ante una concepción de un gesto que se va desplazando en retiro del espacio autónomo de la política, así como de las otras autonomías, ¿no? Porque la escritura irrumpe hacia lo desfigurado contra todo proceso de autonomía que ya no da más, ¿verdad? Que ya ha sido colmado justamente por ese Big Bang del neoliberalismo, ¿no? O de la subsunción real, ¿no? De la equivalencia general que también mencionó Daniel con claridad. De manera que de ahí nace, me parece a mí, ¿no? De ahí nace también la apuesta realista, ¿no? La apuesta realista del gesto zapatista, que muchas veces se toma como antipáticamente utópica o naif o meramente comunitaria, ¿no? Y me parece a mí que si se toma como punto de partida este señalamiento, ¿no?, de su trastoque en el momento epocal de la subsunción, entonces queda claro que algo así como la hegemonía, ¿no?, en política no sería nada más, no sería otra cosa o nada más que un avatar, un espejismo, una mala fe, pudiéramos decir, ideológica de la lógica equivalencial, ¿no? Es decir, una proyección de la misma estructuración de la forma dinero, ahora llevada a los procesos de identificación de la fragmentación del espacio social, ¿no? Por lo tanto, el segundo punto de Gael es justamente vincular, y esto me parece importante, ¿no? Recuerdo hace muchos años atrás, leía, esto es una nota a pie, ¿no? Varios libros sobre el zapatismo que era entendido en el latinoamericanismo en la primera década o hacia los 2010 de, del campo latinoamericanista, era entendido más bien como un gesto de colonial, funcional a una alteridad meramente epistémica, ¿no? Lo que estoy tratando de señalar es que el libro de Gael, justamente, ya lo mencionaba también Daniel, hace una vinculación, a mí me parece, eh, primogénita, ¿no? Por primera vez el rechazo de toda hegemonía, que no es solamente la hegemonía de este avatar de la autonomía de lo político, como para desplegar una capacidad de acción, de transformación, ¿no? Y por lo tanto de dominación y de gobierno, sino hegemonía entendida como un nuevo discurso retórico, ¿no?, de la legitimidad de lo social, ¿no? Entonces, por lo tanto, el segundo punto es esa afinidad, ¿no?, entre el zapatismo y la poshegemonía, donde lo que se intenta pensar es ya no el sujeto histórico, ¿no?, que vendría a reemplazar al partido, a las formas ideológicas y proyectuales de la modernidad, sino más bien a una negatividad extrema, ¿no?, que intenta pensar el exceso, ¿no?, lo que queda fuera, la alteridad radical con respecto a el proceso de subsunción de lo político. Ese sería mi segundo punto, ¿no? Esa vinculación entre zapatismo y poshegemonía. Ahora bien, me parece que este es más aquí mi lectura, ya no tanto de Gael sobre zapatismo, sino también una lectura de
Gael como lectora del zapatismo, ¿no? O sea, de ese doble gesto, ¿no? Me parece a mí también que el mérito más brillante y radiante, ¿no? Y que nos genera, digamos, la antesala para una conversación y para la tarea de pensamiento es que Gael no meramente se detiene en glosar y leer el itinerario de las declaraciones del zapatismo, sino que intenta pensarlas, justamente pensarlas hacia el final, ¿no? Y como sabemos, pensar algo hacia el final supone pensar y rastrear sus límites, ¿no? Quizás hasta volcarse hacia sus fisuras, ¿no? Ver los límites de su proyección y encontrar otra vía, ¿no? De alguna manera, entonces, la lectura de Gael se puede, o en un título más pedante, y por suerte Gael no lo eligió así, ¿no? Pero un título también posible para el rastreo itinerante de la lectura que hace de las proclamas, pudiera ser The Rise and Fall of las declaraciones de la selva lacandona, ya que en esa lectura que busca una ultimación, un final, ¿no? Un diagnóstico en el umbral de las declaraciones, también Gael no, dice y explicita con elegancia y lucidez teórica crítica eh, que tampoco podemos ver en las declaraciones y en la retórica del zapatismo las posibilidades para otro comienzo, ni para una reinvención de una política poshegemónica, ¿verdad? Hay, nos dice Gael, o por lo menos lo leo yo entre líneas, ¿no? Hay una decadencia, ¿no? Hay un eclipse, ¿no? Hay un abismo en la propia palabra del zapatismo, si se lee desde la tercera declaración hasta la sexta, ¿no? Donde el registro poético va dando lugar hacia hacia un proceso de abstracción, ¿no? O pudiéramos decir también hacia una instancia retórica, ¿no? Que se vincularía entonces a un mero reverso digamos, del neoliberalismo, a una extensión, no sé si llamarle identificatoria, pero sí de índole solidaria, internacional, ¿no? Donde el lenguaje deja de funcionar en su capacidad y en su misterio, ¿no? Apofántico de enunciar una poética y registrar un estilo a sedimentar un capital político, le llama Gael, ¿no? Y lo que yo diría que es justamente una caída hacia la retórica, ¿no? Una retórica que ahora pareciera colmarse, ¿no? En oposición a la totalidad, ¿no? Pero buscando un sujeto tenue de esa solidaridad, ¿no? En la proclama 3, por ejemplo, o en la declaración 3, perdón, del Ejército Nacional de Liberación Zapatista, se nos habla de un nosotros para nada, ¿no? Ese nosotros para nada, yo diría que digamos, en el registro que hace Gael, en las posteriores declaraciones, pasa a ser colmado, ¿no? Pasa a ser colmado, nos dice Gael, a partir de una nueva reinscripción de la historia, ¿no? Cuyo precio a pagar es justamente apagar la irreductibilidad poética de esa no parte, de ese no somos nada, ¿no? Y de esa nada de la que nadie puede hablar, ¿no? Como creo que también Daniel conoce bien desde Lacan y de Jorge Alemán, ¿no? Finalmente voy terminando. Eh, este agotamiento, me dice Gael, cito acá brevemente de la página 114, 115. eh, Nos dice Gael, en la sexta, ¿no? Y tomo esto como una operación, digamos, mayor, ¿no? A su funcionamiento escritural parcial del texto como tal, ¿no? En la sexta, escribe Gael, hay una desapropiación de la historia y un rechazo a la monumentalización, ¿verdad?
Los miembros del EZLN se niegan a ser autoguerrilleros de una historia con H mayúscula, ¿no? Y se puede afirmar entonces que la renarración se minimiza en sus adjetivos y en el tono para rechazar el sentido de soberanía y propiedad sobre la historia como única y verdadera. Pero con la sexta declaración, publicada en el 2005, se cierra un ciclo de escritura zapatista y su pensamiento logra mantenerse vivo a pesar del agotamiento de escritura. La resonancia de sus intervenciones en lo literario y lo político es progresivamente opacada por el surgimiento de nuevos movimientos y de nuevas plataformas, ¿no? También yo diría que a lo largo del recorrido que traza Gael por las declaraciones, eh, podemos detectar, podemos detectar una, ya lo notaba también Daniel, ¿no? Podemos notar un interés por parte del zapatismo por reinscribirse en el ámbito de lo social, en volver a la autonomía civil, que yo creo que habla un poco, ¿no? De una cierta recaída hacia el problema de la composición, ¿no? Eh, de una composición que necesita de un elemento retórico para poder sobrevivir este eclipse poético, ¿no? Finalmente, recordaba yo, también es un texto que aparece en alguna de las páginas de Gael, recordaba yo que en aquel libro de John Beverly, Latin Americanism After 9/11, Latinoamericanismo después del 9/11, leyendo el libro o la intervención de Harty Negri, Beverly se preguntaba que en el ámbito de la política o de la hegemonía hoy, en el presente, lo que hacía falta preguntarse y detectar o descubrir es quiénes iban a ser los nuevos cristianos, ¿no? ¿Quiénes iban a ser los nuevos cristianos? Una pregunta que él, obviamente, intentaba proyectar su leninismo, ¿no? Su afán hegemónico o gramsciano hacia el pasado. Es decir, quería saber quién es el nuevo, quién va a ser el nuevo sujeto de la política, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo partido histórico, ¿no? ¿Quién va a liderar la nueva revolución pasiva? Digo que es una proyección porque como sabemos, y nos ha enseñado el gran historiador del judaísmo David Nirenberg, para la temprana iglesia, incluso para teólogos como Orígenes, la cuestión del primer cristianismo y su movilización no era quién iba a liderar la política, sino más bien era de qué manera vamos a rechazar la política y cómo vamos a retirarnos de ella. Esto lo dice David Nirenberg en Anti-Judaism, sobre la página 108. De manera que también en el zapatismo hay este dilema, ¿no? De por un lado querer o proyectar en la última etapa, en el momento de su suspensión, digamos, más poética, si seguimos a Gael, querer liderar una especie de instancia eh, de instancia de transformación de la política y a la misma vez de retirarse de la política, ¿no? Me parece que esos dos movimientos están muy presentes en, en el zapatismo, ¿no? Por otro lado, hay otro elemento acá, ¿no? Que tiene que ver justamente con este problema de la teología o del cristianismo y que me gustaría sugerir, ahora sí haciendo una lectura, o no ya glosando lo que Gael dice del zapatismo, sino más bien mi lectura de la lectura zapatista de Gael, ¿no? Que tiene que ver con que hasta cierto punto, y tomando en cuenta, tomando seriamente el recorrido escritural del libro de Gael, el zapatismo construye, y me parece que esto es importante ponerlo sobre la mesa, construye un discurso, ¿no? Y una práctica de escritura que vista digamos, en una duración extensa, ¿no? De la ontoteología y de la génesis de Occidente, pudiéramos vincular a el estilo del Sermo Humilis, ¿no? El Sermo Humilis es, como sabemos, el llamado estilo humilde. Es un estilo que convoca a las masas comunes, convoca al pueblo, ¿no? Desde la humildad de la palabra y a la misma vez de la gloria de una cierta redención, ¿verdad? Y desde la tierra, ya que humilis, como humilde, ¿verdad? Comparte esa etimología del humus, ¿no? De la tierra, como nos enseña Eric Auerbach.
en su importante ensayo sobre el tema. De manera que este discurso del sermon humilis es una modestia retórica que de alguna manera despeja la carga de la retórica, si entendemos la retórica como un lenguaje de la especialización o del experto, ¿verdad? Pero a la misma vez introduce, introduce astucias, ¿no? Introduce astucias de transmisión, ¿verdad? De un habla particular que pudiéramos llamar una especie de sublime cotidiano, ¿no? Sublime cotidiano que, y este es el punto que me gustaría enfatizar, que el zapatismo quiere mantener para introducir un misterio, si seguimos a Auerbach. Dice Auerbach que todo sermo humilis introduce un misterio profundo, obviamente en la escritura. Yo creo que ese misterio en el zapatismo está vinculado a la revolución, ¿no? Ahora bien, el problema es que justamente mantener el sermos humilis es condición de posibilidad para tener encendido algo así como la chispa de la revolución, ¿no? Quizás ese es también un umbral que el libro, a menos en mi lectura, de Gael, nos ayuda a no solamente a elucidar, sino también a tener en mente para evitar pulsiones que subyacen a lo político, pero que están también, aún así, ancladas, ¿no? En las en las corrientes profundas de la ontología moderna, como es el proceso de revolución. Porque, y esta es la, digamos, la idea, ¿no? Porque si lo que late, o sea, la pulsión revolucionaria está subyacente al servus humilis, eh, hay que decir que eso es en paralelo, o pudiera leerse en paralelo a la hegemonía con respecto al neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo es la revolución, como mismo Edward Gibbon, por eso mi pequeño guiño con The Rise and Fall of Zapatismo, ¿no? The Rise and Fall of the Roman Empire de Edward Gibson. Eh, por eso el Sir Gibson dijo que la revolución en Occidente es el Estado, ¿no? Ya lo decía Kamat, en la era de la subsunción real, ¿no? La revolución tuvo lugar mediante la autonomización del valor, ¿no? No mediante la civilización productiva de los comunismos reales, ¿no? Una última apostilla. Digamos que el libro de Gael, además de esto, como si esto no fuese suficiente, tiene también algo así como una puerta de atrás, una pequeña sala de hospedaje, como en los cuentos de Kafka, donde aparecen de nuevo, ya lo decía Daniel también, pasadizos, estelas, voces y firmas, ¿no? Que nos muestran que la escritura, ¿no? Una escritura divorciada del sermo humilis no solamente es posible, sino que está ya entre nosotros, ¿no? Yo creo que ahí la importancia de la noción de una escritura fragmentada, experimental, itinerante, y que recoge el dolor singular de una sociedad que ya no puede ser ni siquiera denominada mediante el discurso del sermo humilis, de la apelación a los humildes, ¿no? Es así como leo entonces yo esa bella expresión y paradójica también, ¿no? Esa bella expresión de Rivera Garza, que también pasa por Pizarnik, ¿no? De un anhelo de prosa aparece hacia el final del libro de Gael, que no es la prosa del mundo hegeliano ni de la ilustración que hace todos los entes equivalentes y legibles, sino que es una prosa, un anhelo, en tanto que anhelo es lo que permite respirar, ¿no? Sentir una sensibilidad retraída que ha quedado de alguna manera moribunda ante la prosa de la espiritualización de la historia. Recordemos a Hegel, ¿no? En el esclavo nace la prosa, nos dicen en el libro de la estética, ¿verdad? Y es ahí donde, a partir de un anhelo de prosa, compartido desde la finitud y la diferencia sexual, que encontramos algo así como la palabra que falta, ¿no?
Y es desde esa palabra que falta y no desde un sermo humilis, ¿no? Y la proyección de la revolución que puede darse eso que bellamente también Gael sitúa al final del libro y que llama un éxodo permanente. Así que lo dejo ahí. Y aquí vendrían los aplausos para ustedes. Y muchas gracias a ambos por sus lecturas, sus lecturas tan eruditas y puntuales, con referencias que yo misma posiblemente no haya tenido tan claras en ese momento como evidentemente Derrida, que podríamos empezar por ahí, Daniel, que obviamente bueno, es fundamental y es una huella, pero que yo después recibo y sigo trabajando a partir del trabajo de Alberto, ¿no? De Alberto Moreiras, que finalmente, pues bueno, es deconstructivista también, ¿no? Pero en él, digamos que retomo a Derrida desde el trabajo de Moreiras, diría yo. Es ya como otra perspectiva, porque finalmente cuando comienzo a leer las propuestas de infrapolítica, es en ese momento cuando deslumbrada pienso que hay algo hay un pensamiento nuevo que se está gestando y al que hay que ponerle atención, obviamente, y que está aportando luz sobre lo que está pasando en el mundo que no estamos siendo capaces de ver de otra manera, ¿no? Y mientras descubro el pensamiento infrapolítico y leo todas las propuestas y la falta de definiciones, al mismo tiempo estoy comenzando el análisis de los textos zapatistas y encuentro una coincidencia en ambos pensamientos, lo cual es curioso porque no creo que en ese momento, o sea, el pensamiento zapatista como empieza es anterior, ¿no? Es anterior, pero es paralelo. Entonces, lo que es curioso es que dos intelectuales, por llamar la escritura, no, por llamar a Marcos como, por referirme a él como un no sujeto intelectual, tuviera tantas coincidencias con el pensamiento infrapolítico y posthegemónico, ¿no? Dos pensamientos que tienen tantos vasos comunicantes, quizás por la formación, ¿no? Por la formación marxista, maoísta, pero, no sé, donde las lecturas de Foucault, de Althusser, ¿no? Que van llevando hacia un mismo punto, ¿no? No sé, ya me estoy perdiendo, pero bueno, eso es para comenzar con la huella, ¿no? Con la huella derridiana. Y estos tres puntos que mencionas, Daniel, lo pensé como en la escritura pasada, presente y futura, ¿no? La huella como en esta escritura del pasado, donde hay toda una influencia de pensadores. Después es una escritura presente, que es la que piensa sobre la hegemonía y la no hegemonía, donde intento pensar qué es esto de la hegemonía y esto que pregunta Gerardo, de qué manera vamos a rechazar y de qué manera rechazan los zapatistas, ¿no? Y por qué es un rechazo que es marginal y por qué siendo marginal constituyen un sujeto político y tal fuerza y, y por qué no toman el poder, ¿no? Yo tenía muchas preguntas al momento de empezar a escribir y el momento de analizar esos textos. Y lo que te refieres del anarquismo, claro que tiene que ver con el trabajo también de David Graeber, no sé si lo pronuncio correctamente, pero él trabaja mucho el movimiento anarquista y él piensa, propone o piensa que el concepto de revolución es un concepto que está agotado, ¿no? Porque pues al final siempre termina siendo una contrahegemonía, ¿no? Y sin embargo, los zapatistas piensan un poquito eh, más allá de este juego antagónico y
en este sentido, ya no podemos hablar de revolución, sino algo diferente, algo que no pretende sustituir, sino algo que pretende pensar y crear vínculos a partir de otra cosa, ¿no? No sé si esto es una manera de empezar o no. Va a ser muy difícil hacer una lectura de mi propia lectura, porque, pero bueno, esto será una manera de empezar, creo. Mm, Es interesante lo que dices sobre el texto de David Graeber, por ejemplo, que es uno de los teóricos del anarquismo político contemporáneo, bueno, contemporáneo no tanto, pero en las últimas décadas, ¿no? Lo que dices de la idea de que la revolución es un concepto ya agotado. Um, por eso pienso yo, hay mucha discusión en lo que es la mm, revuelta versus revolución. Y tenemos varios amigos en común, pienso en Sergio Villalobos, por ejemplo, bueno, ha escrito sobre la revuelta en Chile y, no sé, yo estoy pensando mucho ese contexto en estos días. Sergio Villalobos pone el ejemplo del el pensador italiano Furio Jesse y la distinción que hace entre revuelta y revolución. Y revolución, entonces, para Furio Jesse sería como un contexto político social que se mantiene dentro del tiempo histórico y llega a cierta clausura, es un momento que se capta por algo y sí, y termina, mientras que la revuelta es algo que es una suspensión del tiempo histórico. A mí me es interesante pensar eso con los textos de los zapatistas que tú mencionas, porque yo siento, y me pregunto qué diría Gerardo a este punto también, ¿no? Yo creo que se podría pensar que el 1 de enero de 1994 es la apertura de un momento histórico es como el comienzo de alguna revuelta. Pero lo que también sabemos es que las lógicas del neoliberalismo, las lógicas del Estado, las diferentes fuerzas del capital, de los commodities, todo busca desactivar esas energías y llevar esos momentos como de revuelta, esos momentos anárquicos a cierta clausura. Por eso un poco quería proponer el texto de Derrida, porque el texto de Derrida sobre la firma, como obviamente la firma continuamente ¿cómo diría? Hay que firmar una y otra vez. Y eso lo hacen los zapatistas y esto también lo hacen los diferentes textos que tú mencionas después del zapatismo, la literatura, por ejemplo, ¿no? No sé, un poco por ahí iba, ¿no? La cuestión de la revolución versus revuelta en el contexto de los zapatistas y la continua reafirmación de una ética de la revuelta, que yo creo que los zapatistas nos muestran el valor de la revuelta como concepto contemporáneo, pero también es quizás un movimiento que hace claro cuáles son las fuerzas hegemónicas y el poder que tienen de desactivar básicamente esas lógicas y fuerzas. Me parece muy importante lo que es la diferenciación entre revuelta, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo contigo y hubiera podido ser una manera de analizar el zapatismo, ¿no? Se queda suspendido, no hay como una finitud, ¿no? Y en ese sentido, la escritura zapatista, por eso se reúne con la escritura infrapolítica, ¿no? Por esta no finitud, por este proyecto de no finitud, ¿no? Porque aunque yo lo acoto a las declaraciones zapatistas, porque mi análisis está acotado únicamente o principalmente a las declaraciones zapatistas, la escritura zapatista continúa y continúa hasta nuestros días, ¿no? Entonces es un archivo que se sigue alimentando, aunque no tenga la misma relevancia y, y destinatarios que tenía en otro momento, ¿no? Es curioso entonces también la pregunta que tenía sobre la candidata a la presidencia que pusieron en 2018. Es otra pregunta que tenía. Sí, Como una posible
hipótesis, creo que es en el segundo capítulo, no me acuerdo qué capítulo es. Pero eso es un momento que obviamente a nivel conceptual complica un poco esto, lo que estamos hablando de la apertura, el rechazo de estas clausuras. Um, no sé, me interesa y me gustaría que si pudieras decir un poco más sobre ese momento. Sí, bueno, en realidad la candidata no llegó a tener las suficientes firmas, curiosamente, para estar en la boleta posterior. Entonces, yo lo leí en ese momento, por cuando se decía, ay, pero ahora los zapatistas sí están participando y van a entrar de lleno a la política. Yo lo vi simplemente como un gesto más, porque además era poner a una mujer, lo cual, bueno, todavía en ese momento hacía faltan varios años para que pudiera estar una mujer en el poder, y una mujer indígena, ¿no? Lo cual todavía no sucede. Entonces lo vi también como un gesto, más que como una entrada de lleno a la arena política, ¿no? Y los gestos finalmente funcionan como una forma de protesta y como no como ya como una toma de acción, porque yo pienso que los zapatistas se retiraron hace mucho, o sea, se retiraron muy pronto de la escena política, o sea, se retiraron muy pronto. Y como yo los veo, es más bien mm, como un movimiento intelectual, como un pensamiento, más que como una acción política. Cada vez más, ¿no? Los leo así. Sí, bueno, hay muchas cosas aquí muy interesantes, ¿no? Yo quizás tiene que ver con un poco también con esta mediación entre revuelta y revolución, ¿no? Que mencionaba Daniel, pero que yo creo que ahí también hay una tensión hacia la última parte del libro, ¿no? Porque digo tensión, bueno, a lo mejor no es tensión, digo en mi lectura, pero en las últimas páginas del libro donde hay esa transición, ¿no? Entre las declaraciones y luego esta heterogeneidad, ¿verdad? Esta escena heteroclítica de escrituras, ¿no? Sobre todo escrituras de mujeres que están atravesadas por la diferencia sexual, el cuerpo, ¿no? Esto del anhelo de prosa que me pareció importantísimo. O sea, está eso por un lado, pero por otro lado también están lo que yo llamaría como el primer ciclo de movimientos sociales de digamos, de este milenio, ¿no? El Yo Soy 132, ¿verdad? Y luego lo del Me Too. Y digo que es una tensión porque incluso dentro de la cuestión o el debate de la revuelta, ¿no? Se pudiera distinguir entre la revuelta, por ejemplo, que se manifestaba en los 2010 como revuelta de lo social, es decir, dentro de la interioridad de lo social, ¿no? Y otro tipo de revuelta que pudiéramos asociar a, obviamente, la revuelta chilena, ¿no? Cuyo lema fue evadir, ¿no? Mm, O paradigmáticamente la revuelta de los chalecos amarillos en Francia, mucho más profunda en términos de su densidad y riqueza postideológica, ¿no? Que se le han llamado muchas veces revueltas experienciales, ¿no? Revueltas de la experiencia, donde ya no está en juego digamos, una toma de posición, un reconocimiento, ¿no? De un sujeto dado, ¿no? Como me parece que es lo que está en juego en el Me Too, ¿verdad? Dentro de las posibilidades sociales de la estratificación o de la reproducción social, ¿no? Sino lo que está en juego es una posibilidad de éxodo, ¿no? ¿No? Pero yo creo que incluso una manera de leer ¿no? O más bien es una pregunta, ¿qué piensas tú, ¿no? Pero dado que el libro termina con esta maravillosa afirmación, ¿no? De la necesidad del éxodo permanente, ¿no? Vinculado a Rivera Garza y a Pizarnik, ¿no? Donde tú dices que en un sentido figurado el lector, ¿no? Es expulsado del espacio narrativo y puesto en una condición
de éxodo permanente. Yo creo que eso es una condición, digamos, también hiperbólica de la revuelta, ¿no? ¿No? Pero hiperbólica de la revuelta solamente en la medida en que entendamos que la revuelta no puede ser, digamos, otro pliegue más de la política y de la organización social, ¿no? Por muy recomendable que sea. Pero digo, elevar eso a nivel de pensamiento, como que queda que es como si fuese que algo faltara, ¿no? ¿No? Entonces a mí me parece que este gesto tuyo de introducir estas nociones, ¿no? Hacia el final radicalizan dónde se quedó el zapatismo, ¿no? Tanto en su escritura, digo, en mi lectura es este discurso de la humildad, ¿no? Del sermo humilis, ¿verdad? En la lectura más política, que me parece que sí es ineficiente, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero la lectura del zapatismo hoy en día es algo así como comunitarismo desde abajo, ¿verdad? Pero claro, el comunitarismo desde abajo no puede resolver la condición, ni es condición de posibilidad de un paso más allá, ¿no? De otra cosa, de una novedad, ¿no? Y, y tiene también su interés ideológico, ¿no? Porque muchas veces cuando la izquierda habla de, bueno, el comunitarismo desde abajo, ¿no? O un movimiento social autonomizado, autónomo, eh, no les gusta mucho cuando aparecen, por ejemplo, siempre lo pongo como contraste, ¿no? Porque es un caso muy curioso, pero en los 2010 se publicó un libro muy influyente en la derecha de un escritor del sur, del Bayou, de Luisiana, ¿no? Que hoy en día ha trabajado con el gobierno de Hungría, ¿no? Que es el Rod Dreher, que es un libro titulado La opción benedictina, donde lo que proponía era eso, ¿no? Comunidades benedictinas, ¿no? A la sombra del imperio, ¿no? Pero yo diría, la forma comunidad no rompe aún con el dominio del imperio, ¿no? En el sentido planetario. Sí, bueno, y también quiero agregar, además del trabajo comunitario, habría que agregar la autocrítica, ¿no? Algo que de pronto a la izquierda le ha fallado, o a las revueltas también, ¿no? Lo que ejerce el zapatismo lo que hace el zapatismo de manera sistemática y que es inusual en un movimiento social, es ejercer una autocrítica del propio movimiento y en esas declaraciones lo hace sistemáticamente. Cada inicio de declaración se hace se hace una revisión de lo hecho y se hace una autocrítica. Y eso es algo que finalmente en revueltas posteriores, ni en el 132, ni en el 132, ni en el Occupy, bueno, primero una gran diferencia son los manifiestos, ¿no? Los textos escritos, porque la revuelta se hace a partir del texto, no nada más a partir del cuerpo, de poner el cuerpo escrito, sino a partir del texto. Y después hay una revisión de lo hecho, ¿no? Y eso es algo que en movimientos posteriores no se ve, esa autocrítica y esa escritura de textos. Entonces, eso permite, la revisión y la autocrítica permite el éxodo porque pone al sujeto como en el lugar que me parece debe ser el lugar ideal del intelectual, en éxodo, en la no adhesión de una militancia recalcitrante, ¿no? Que me parece mm, agota y no sé. Agota al sujeto político, ¿no? Y esa es una gran virtud del zapatismo, el restituir el lugar del intelectual o el sugerir que el lugar debe ser como este lector, ¿no? Este lector que está completamente expulsado del texto, en un lugar que debe ser continuamente de extrañamiento hacia el poder, ¿no? Eso es algo que también sugiere el zapatismo y que muchas veces no se ve después en otras revueltas. Hay por lo contrario, una fascinación de la propia revuelta, ¿no? Como un enamoramiento estético de la revuelta sin mayor sustancia ni escrita, ni una autocrítica
ni unas demandas claras de lo que se quiere, ¿no? No sé si esto les haga un poco les haga sentido. Yo- Y no sé cómo sea el caso en Chile, ¿no? También a lo mejor yo estoy hablando de México, pero no, tú sabrás más podrás decir más como experto de los movimientos en Chile recientes. yo quería quizás plantear poner otro término que está también más al final del libro y pedirte, Gael, que si puedes decir un poco sobre eso porque creo que tiene que ver un poco con la cuestión del éxodo y la revuelta permanente, la ética revuelta, ¿no? Y es sobre la cuestión de la guerra global que surge un poco al final del libro. Obviamente hay una de las referencias obvias es el Carlo Galli, pero también en tu libro hablas de nuestro colega Edgar Illas y su libro sobre Survival Regime, que lo que él lo llama, no me acuerdo cómo es, Survival Regime, creo. Sí, Um, es un poco entonces la cuestión de lo difícil que es ese paso atrás o el éxodo del que estamos hablando en una situación global, anomía, stasis, permanente, de la falta de diferenciación en los, no sé, no sé, tenemos esos términos, ese norte global, sur global, oeste, este. Obviamente estos términos que siguen teniendo un poco de, no sé, poder explicativo, pero también en este contexto de guerra global que también describe Carlo Galli y estos otros, ¿no? También tiene que ver con, no sé, los debates sobre la multitud de Hart y Negri, bueno, o sea, hay todo un universo de esto, ¿no? Puedes decir un poco entonces, porque dices algo interesante y creo que en el capítulo donde hablas de La muerte me da, de Cristina Rivera Garza, dices algo, espero no malentender, pero dices algo de que la guerra ha cambiado, que la guerra tradicional ha cambiado, ahora estamos en situación de guerra global, right? Y dices que La muerte me da, el texto de Cristina Rivera Garza, puede contemplar los efectos de estas nuevas formas de guerra en una manera que los textos zapatistas no. Dices que hay una diferencia en que las declaraciones de zapatistas siguen quizás ciertamente, de cierta forma, atrapadas en guerra tradicional, porque hay otros textos que se adecúan más a la situación de guerra global. ¿Puedes decir un poco más sobre esa distinción y cómo ves que la novela de Cristina Rivera Garza puede decir algo sobre la nueva situación que los textos zapatistas no? claro. Sí, gracias por esta pregunta, porque en efecto hay una como evolución que puede verse en la escritura, porque en el momento donde se escriben las primeras declaraciones, estamos en un contexto donde hay una claridad en cuanto al Estado-nación y contra quién se declara, contra quién, y vuelvo a la pregunta, contra quién qué estamos rechazando, contra quién nos estamos rebelando o a quién le estamos haciendo las demandas, ¿no? Al gobierno y a quién estamos apelando. Incluso la estructura retórica es muy clara, ¿no? El destinatario, el texto, la firma. Y lo que sucede después, y esto lo introduzco y me encantaría mencionarla porque fue una gran maestra y como una forma de homenajes a Rosana Reguillo, ¿no? Que nos ha dejado recientemente. Y ella es una teórica que comienza a pensar en la necesidad de buscar un nuevo vocabulario ante un contexto de guerra global, donde esta noción de enemigo, ¿no? Cambia completamente y donde la violencia y la manera de ejercer la violencia soberana también es completamente diferente, ¿no? Y estamos ante un contexto donde ya no está muy claro y las formas tampoco están muy claras de dónde termina el campo de guerra, dónde comienza la enemistad y dónde aparecen los cuerpos y quiénes son esos cuerpos
Y ante esta confusión, Rosana es quizá una de las primeras teóricas que comienza a elaborar un vocabulario de la violencia, ¿no? Y comienza a detectar esta violencia del narco. Y entonces una de las preguntas que puede encontrarse en La muerte me da es eso, ¿contra quién, quién habla, ¿no? Y esa es una pregunta que yo tenía y que yo me hacía y que yo les hacía a los textos continuamente. ¿Quién habla en este texto? ¿Quién se está revelando? ¿Quién puede hablar? Y en el texto de Rivera Garza, también cómo hablan los cuerpos, ¿no? Hay todo un vocabulario del cuerpo y una manera de rebelarse que es diferente, porque contra quién te rebelas cuando hay un narcoestado, ¿no? Y para quienes atestiguamos Ayotzinapa, ¿no? Y vimos la revuelta, y recordarás, ¿no? Cuando hubo esta manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México que se escribió, fue el Estado, ¿no? E- e- ese ese eslogan o ese statement, pues revela una dimensión muy diferente de las cosas, del orden de las cosas, porque entonces, si fue el Estado, ¿cómo es el sujeto político y cómo nos constituimos como sujetos políticos y contra qué nos vamos a rebelar, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta de alguna manera tu pregunta, porque es algo que todavía no me respondo. Cómo nos hacemos sujetos y cómo también cambia la muerte, ¿no? Cómo también eh, la, hay cierta claridad de conceptos todavía en el momento del zapatismo que ya cuando aparece este texto de 2007 de La muerte me da, es como también un texto manifiesto que plantea plantea una visión diferente de la vida y de la muerte y del ser y de la rebelión. Y por eso me interesaba unirlos, ¿no? Porque también parecía, por qué unir una novela que es una no novela con una escritura de un no sujeto zapatista que además es amplísimo y aquí un manifiesto literario, ¿no? Entonces, esa fue la manera de unirlo a partir de pensar de pensar sobre el sujeto, sobre el ser más bien, ¿no? ¿Cómo es el ser en un mundo donde ya las instituciones están destruidas, no hay Estado, no sé, ¿qué pasa? Sí, es muy interesante. Entonces, porque también estoy pensando que a partir digo, a pesar de la diferencia en género, que era un manifiesto político y literatura, lo que comparten es lo que tú dices, que la literatura como disenso, en el sentido de Rancière, ¿no? La literatura como un espacio de antagonismo, justamente, lo cual me parece súper. Y bueno, y ligado con esto, yo creo que podemos ir terminando ya como en unos minutos, ¿no? Pero también, o sea, preguntarte, sobre todo tú que escribes poesía, Gael, ¿no? En digamos, te quería preguntar, sobre todo en esa última parte del libro, donde aparece, efectivamente la instancia literaria, pero como bien tú le recuerdas a los lectores, ¿no? Y argumentas, no se trata de volver a la autonomía de la literatura, ¿no? Sino que sigues a Josefina Ludmer en su noción de literatura posautónoma, ¿no? Y ahí aparece una escritura que no coincide y no se subsume a la institución literaria, ¿no? Que siempre respondió a la configuración de la ciudad y del espacio social, ¿no? Y entonces pensando en tu lectura de Cristina Rivera Garza, también recordaba, y lo mencionabas ahora hace unos segundos, la matanza o masacre de los estudiantes de Ayotzinapa. Recordaba el proyecto de escritura también de Sergio González Rodríguez, ¿no? En su libro sobre los 43, donde justamente hay una escritura ahí también donde se retrae, digamos, de una configuración autónoma del género, ¿no? Y de la gramática literaria para
hacer de la palabra algo así como un modo de dar testimonio sobre la muerte de una persona. Es decir, también ahí la escritura vuelve a retomar el calor de una experiencia que uno puede decir que ni la política ni la literatura puede dar, ¿no? Entonces te quería preguntar a ti si, digamos, ¿te parece que este es el verdadero candor de la revuelta al final del día? Eh, digamos, algo así como el lugar de la poesía o es demasiado romántico para ti. Mm, No sé, no sabría qué contestarte. Em, Pienso en efecto que quizás me quedo con una idea o presento una idea de fracaso, ¿no? De fracaso de la revuelta, ¿no? No sé si a eso te refieres. O que hay un fracaso, hay un desencanto, ciertamente, hay un desencanto de la revuelta en el libro, me parece. Hay hay, por otro lado, algo quería decir, ya no me acuerdo. Eh, Pienso que hay una reivindicación del espacio literario como un lugar, un lugar al que hay que regresar, un lugar desde donde se puede pensar en el disenso de otra manera que en la política se ha agotado, ¿no? Entonces, me parece, quizás sí es un poco romántico e ingenuo, pero sí creo que un, puede haber un retorno a la literatura que no se ha visto, ¿no? O sea, porque hemos estado mucho en los estudios culturales, en los estudios, en los conceptos identitarios y de pronto hay como un abandono de la literatura y yo sí, bueno, en este libro lo que pienso es que debería haber un regreso a la literatura, a lo literario, porque sí hay un poder en la escritura que todavía que ofrece posibilidades de pensar diferentes, ¿no? Bien, Daniel, no sé si quisieras agregar algo más o... No, no creo. Solo las gracias a Gael por el libro, que pues, es una lectura fenomenal, y a Gerardo también por la invitación a compartir este espacio. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Yo sé que no hay tiempo nunca de nada y el tiempo que le dedican a leerlo con tanta generosidad y tanto cariño. Y bueno, me siento muy conmovida y conmovida porque los conozco hace tantos años y vernos ahora, ¿no? En el comentario de libros es un placer. Espero hacer lo mismo y que me inviten pronto a conversar sobre sus libros, que será más fácil para mí estar en el lugar de la comentadora que de la autora, porque me parece difícil comentar el propio libro, ¿no? Siento que eso es una labor que ya mi trabajo está hecho, ya le pertenece al lector. Entonces, espero pronto poder estar comentando el suyo. Sí, bueno, para mí ha sido una sesión muy bonita y gratificante porque, bueno, les conozco, también admiro mucho el trabajo, no solamente académico, sino poético de Gael. Así que, bueno, agradeciéndole a los dos esta oportunidad de conversación e interlocución, ¿no? Como dice nuestro amigo Alberto, que hemos ya evocado acá, no hay pensamiento sin interlocución, ¿no? Así que eso siempre se agradece. Y solamente recordar a nuestros escuchas que la última sesión de esta temporada, a comienzos de junio, será el libro de nuestro amigo Martin B. York, The End of Law, Political Theology and the Crisis of Sovereignty, que tendremos en la primera semana de junio. Así que hasta entonces.